Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Life of Español. Yo soy Paul y estoy muy feliz de estar conectado a ti, no importa dónde estés. Bienvenido a este espacio, a nuestra comunidad cristiana online, Life of Español. Apenas terminen las alabanzas, voy a estar compartiendo un mensaje de la palabra de Dios contigo y sería muy bueno que podamos juntos recibir este mensaje que viene de Dios. Así que abre tu corazón y te veo enseguida. There is only one author of our faith, who would give his son, who would show us grace. He came down to earth, reaching out his hand. Let us know our worth, let us know his plan. Your love is like a wave, overflowing. Wash me in your grace. I surrender. Your love is like a wave, overflowing. Wash me in your grace. I surrender.
Amén, amén. Una vez más, bienvenido, bienvenida a nuestra iglesia online, a Life of Español. Soy Paul y estoy muy feliz de poder compartir la palabra de Dios contigo hoy. En estas semanas estamos compartiendo acerca de quién es Dios. Estamos compartiendo acerca del carácter de nuestro Dios. Y hoy nos gustaría compartir contigo acerca de una característica más de en sí quién Dios es. ¿Quién es Dios? ¿Qué clase de Dios es Dios? Dios es el que prepara un gran futuro y es el que te da esperanza. Me gustaría compartir una historia que está en el libro de Juan. Voy a empezar a leer Juan 21:3. Empiezo a leer. Pero sí voy a estar simplemente narrándote la historia como para que entiendas cómo fue esto que sucedió. Empiezo a leer Juan 21:3. En sí, en este momento los discípulos estaban bastante tristes. ¿Por qué estaban tristes? Porque en sí su maestro, que era Jesús, no estaba con ellos. Él había fallecido, había muerto. Entonces estaban muy tristes. Pero decidieron igual ir a pescar. Y en ese momento cuando estaban pescando, estuvieron pescando toda una noche. Imagínense cuando ustedes tratan algo por un buen tiempo y simplemente no lo logran. En este caso estamos hablando de pescadores que eran profesionales. Ellos toda su vida se dedicaban a pescar. Es como que es lo que hicieron capaz desde pequeños. Capaz con su padre o con su madre, con sus familiares se iban a pescar. Así fue como toda una noche pasaron tratando de pescar, pero no consiguieron. Y ahí, ¿qué sucede? Ahí a lo lejos alguien les dice, tiren su red al otro lado. Esta persona que les estaba hablando era Jesús, pero ellos no le reconocieron en ese momento. Y bueno, simplemente tiraron la red al otro lado y ahí tuvieron tantos, pero tantos pescados que ni siquiera no podían cargar por el peso de esos pescados. Y fue increíble. Y ahí, en ese momento, como fue algo tan milagroso, se fueron de vuelta a mirar, trataron de ver quién era esta persona y ahí se dieron cuenta que era Jesús. Así es como quiero compartir contigo el poder que tiene estar un momento en la presencia de Dios, estar solamente un momento con Jesús. Y quiero compartir contigo el primer punto de nuestro mensaje de hoy, que dice: Dios está más cerca de lo que crees y te habla constantemente. Aquí podemos ver, los discípulos estaban, tristes, estaban tratando de hacer lo que ellos sabían hacer, que era pescar. Y dijeron, vayamos a pescar. Y ahí, en ese momento, en el momento de dificultad, en el momento en el que simplemente no sabían cuál iba a ser el siguiente paso, Jesús se conecta con ellos, les habla y les dice, tú puedes tratar esto, intenta esto. Y ahí es como que ellos al recibir, al responder a lo que Jesús les dijo, pudieron ver ese gran milagro. Y así mismo te digo a ti, Dios está contigo en este momento. No importa la situación en la que tú estés, Dios está ahí ahora contigo. Y es lo increíble de nuestro Padre Celestial, que en sí no se limita, como nosotros los seres humanos, a estar en un lugar físico. En sí, nosotros ahora tenemos esta iglesia online y estamos conectados a ti, no importa donde tú estés. Asimismo Dios, si es que tú estás ahora mismo en el bus, o estás caminando, o estás en el carro, o estás capaz en tu casa, no importa dónde estés, no importa cuán difícil sea la situación, Jesús está ahí contigo y te está hablando, te quiere hablar. Simplemente abre tu corazón y recibe lo que Él te está tratando de decir hoy. Y si podemos continuar la historia, si seguimos leyendo, podemos ver cómo en sí sucede algo bastante interesante.
En ese momento podemos ver, si es que leemos desde Juan 21, 8 al 11, voy a comentar un poco acerca de esta parte de la historia. Podemos ver cómo en ese momento los discípulos deciden ir, cuando sucedió este gran milagro, los discípulos deciden ir de vuelta a tierra, deciden ir a hablar con Jesús, a verle a Jesús. Y en ese momento Jesús les dice: traigan unos cuantos de los pescados que ustedes acaban de sacar y vengan y comamos juntos, vengan y desayunemos juntos. Y en sí ellos ven ahí en la playa y Jesús ya estaba preparando toda una comida para ellos. Ya había pan, ya había pescado, capaz habían otras cosas. En sí, mientras ellos estaban allá en el mar o en el agua, Jesús ya estaba preparando un banquete para ellos. Y así es como quiero compartir contigo el segundo punto. Incluso en los momentos difíciles, Dios está preparando grandes cosas para ti. Podemos ver de nuevo aquí en la historia cómo los discípulos estaban capaz muy enfocados, tratando de pescar, tratando de hacer algo que ellos sabían cómo hacer. Ellos dijeron: bueno, soy pescador, voy a ir a pescar. Capaz en tu caso dices: bueno, yo soy ahora mismo una ama de casa y simplemente voy a seguir cuidando a mi familia, voy a seguir haciendo lo que yo sé hacer. O capaz estás en la oficina y dices: bueno, por más de que las cosas son difíciles, voy a seguir simplemente teniendo una buena ética laboral. O capaz no importa dónde estés, no importa el trabajo que hagas, capaz dices: no sé, pero bueno, voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo. Y es bueno. Pero quiero decirte que ahí, en ese momento de dificultad en el que tú estás, Jesús está preparando un banquete para ti. Jesús está haciendo cosas que capaz tú no puedes ver en este momento, pero que en sí, apenas capaz pase un poco de tiempo, Él va a revelarte. En sí, como había comentado en la historia, que Jesús preparó este banquete para los discípulos, para sus amigos. Y así mismo te digo a ti, Jesús está preparando un gran futuro, está preparando algo muy bueno para ti, simplemente si tú decides recibirlo, simplemente si tú decides escuchar su voz. Y estoy diciendo bastante acerca de escuchar la voz de Dios, pero ¿cómo tú puedes escuchar a Dios? Capaz tú me dices: bueno, pero Jesús ahora mismo no está acá en esta tierra, ¿cómo puedo escucharlo? Te digo, la mejor forma de escuchar la voz de Dios es a través de su palabra, es a través de la Biblia. Acá en la iglesia tenemos la gran costumbre de leer un poco de la Biblia todos los días y anotar lo que nos está diciendo. A eso le llamamos journaling. Y te digo, tiene tanto poder simplemente con leer capaz un minuto. Estoy seguro que tienes un minuto en tu día, ¿verdad? Capaz cuando estás esperando el bus o cuando estás ya sea esperando para ir a comprar algo, aunque sea un minuto, si es que paras y simplemente lees un poco de lo que Dios te está tratando de decir en su palabra y meditas al respecto, escribes lo que te está tratando de decir, tiene tanto poder. Porque Jesús quiere comunicarse contigo, quiere hablarte, quiere guiarte hacia el camino que Él ya marcó para ti. Y Él quiere darte dirección. Capaz tú no sabes cuál es tu siguiente paso. Capaz toda tu vida estuviste planeando y en sí estás avanzando en el camino que tú quieres, ya sea laboralmente, ya sea en tus estudios o capaz en tu situación financiera. Pero ahora mismo estás en un momento en el que dices: no sé cuál es mi siguiente paso. Y así te digo, busca dirección, que Dios quiere hablarte. Busca dirección con la Biblia. Lee un poco de la Biblia, te recomiendo, empieza a leer desde el Nuevo Testamento, puedes ver las historias de Jesús, puedes mirar también Salmos, puedes ver Proverbios y puedes ver cómo Dios te habla. Porque Él quiere comunicarse contigo hoy y quiere que tú puedas ver lo que Él ya está preparando para ti. Y amigos,
el tercer punto que quiero compartir contigo dice, cuando tú sabes, simplemente lo sabes. Esta es una traducción directa del inglés que dice, when you know it, you know it. Y básicamente Jesús estaba ahí con los discípulos, pero en ese momento los discípulos no estaban totalmente seguros acerca de si es que era realmente Jesús. Podemos ver en Juan, si continuamos leyendo la historia, Juan 21:12, dice, vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Porque sí sabían que era el Señor. Y asimismo, cuando Dios haga grandes cosas en tu vida, cuando Dios haga realmente milagros en tu vida, en ese momento tú sabrás, esto es obra de Dios. Esto que acaba de suceder aquí, esto no es algo normal, esto no es coincidencia, esto es la presencia del Espíritu Santo. Y así te digo, también tú que ya estás caminando capaz en una vida cristiana, recuerda esos momentos donde Jesús ya hizo grandes cosas por ti. Así también puedes sentirte motivado para los siguientes pasos que Él te está tratando de guiar. Por eso, así como los discípulos no quisieron preguntarle a Jesús en ese momento si es que era o no Jesús, porque simplemente sabían que eso que había sucedido ahí, como Jesús había realmente dado ese gran milagro de los peces que no podían siquiera cargar, pero al mismo tiempo tampoco se rompió la red, que fue algo increíble, y después que ya tenía preparado el banquete para ellos. Así mismo te digo, cuando tú sabes, cuando tú recibes el Espíritu Santo en tu vida, simplemente sabes que ahí estás en la presencia de Dios. Y te invito a ti hoy que puedas recibir al Espíritu Santo, que puedas recibir a Jesús en tu vida. Pero primero me gustaría orar por todos nosotros aquí. Oremos. Padre eterno que estás en el cielo, gracias Señor. Gracias porque en sí tú nos amas tanto y en sí Señor tú tienes planes tan grandes para nuestras vidas. Ayúdanos a seguir confiando en ti, a seguir poniendo nuestra fe en ti, porque tú estás aquí ahora con nosotros. Gracias, Señor. Amén. Al mismo tiempo, me gustaría orar por esas personas que capaz no están seguros. Esas personas que capaz como tú piensan, bueno, pero no sé cuál es mi siguiente paso. No sé qué sería lo siguiente que debería hacer. Te digo, el siguiente paso que debes tomar es simplemente empezar a confiar en Dios, empezar a escuchar su voz. Te digo, yo cuando empecé a journaling es esto que nosotros hacemos, que es leer un poco de la Biblia y escribir lo que Dios nos está diciendo. Yo desde pequeño soy cristiano, pero unos años me alejé de Dios por situaciones que pasaron en mi vida. Pero luego cuando regresé a Dios, simplemente tenía esas ganas de estar conectado a Él. Capaz tú también tienes ganas, pero no sabes cómo. Y te digo, simplemente recibe a Jesús. Lee un poco de su palabra, que te digo, eso cambió mi vida por completo. Y también Dios quiere cambiar tu vida por completo hoy. Por eso, si tú quieres regresar a Jesús, o si tú quieres empezar a recibir a Jesús por primera vez, este es tu momento. Jesús vino a esta tierra. Él vino y vivió una vida perfecta. Y Él vino con un propósito. Ese propósito fue darnos esperanza. Ese propósito fue darnos la oportunidad de en sí ser libres de todo lo malo que tú y yo hemos hecho. A todo eso malo que hemos hecho lo llamamos pecado. Y Él cargó en sí toda esa maldad que nosotros tenemos en sus hombros. Y Él murió en una cruz. Pero ahí no terminó la historia. Así como los discípulos estuvieron tristes porque pensaron que Jesús había ido. No, Jesús resucitó y Él está con vida. Y gracias a eso tú y yo tenemos la esperanza de ser libres. Y al mismo tiempo tenemos la esperanza de vivir eternamente con Él. Si tú quieres recibir a este Dios sobrepoderoso y con tanto amor, tú puedes hacerlo ahora. Voy a contar hasta 3.
Y cuando diga ahora, simplemente recibe a Jesús en tu vida. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Empiezo a contar. 1, 2, 3. Ahora recibe a Jesús. ¡Amén! Amén, amén. Estamos tan felices con tu decisión y te digo que tú no estás solo, tú no estás sola en este momento. Apenas termine este mensaje, vamos a estar en Zoom. Si es que ves este mensaje más adelante, cuando en sí no estamos en vivo, igual envíanos un mensaje, ya sea al Facebook o al Instagram o a YouTube, y vamos a estar comunicándonos contigo. Nos encantaría conocerte. Vas a ver también más información en pantalla y vas a ver también más información en los links cuando termine el mensaje. Amigos, recordemos cómo Dios está preparando un gran futuro para nuestras vidas. Simplemente demos ese paso de fe hoy. Los veo pronto, que tengan una excelente tarde o mañana. Bendiciones.